La vida cotidiana se había convertido en una serie de rutinas inquebrantables. Cada mañana el sonido del despertador marcaba el inicio de un día que se sentía predecible. Desayuno a las 8, un café humeante y la mirada cansada de mi esposo, que se perdía en las noticias. Las conversaciones se limitaban a lo esencial, como si cada palabra fuera un ladrillo más en la pared que habíamos construido entre nosotros. Las risas y los momentos de complicidad parecían haber desaparecido, reemplazados por una monotonía que me ahogaba lentamente. Recorría las calles adoquinadas de Sevilla con una sensación de vacío en el pecho. La ciudad vibraba con su propia energía, los aromas del jamón ibérico en los bares locales, la música flamenca que resonaba en las plazas llenas de vida. Sin embargo, yo me sentía desconectada, como si caminara a través de un cristal que separaba mi mundo del bullicio a mi alrededor. La Plaza de España era testigo de mis pensamientos melancólicos mientras observaba a las parejas disfrutar del atardecer dorado. La fiesta de trabajo llegó como una distracción inesperada. Un evento organizado por la empresa donde trabajaba mi esposo, con luces brillantes y risas nerviosas flotando en el aire. Me vestí con un vestido azul que solía gustarle, esperando quizás reavivar algo entre nosotros. Pero al llegar, me di cuenta de que no era él quien capturaría mi atención esa noche. El conductor apareció casi sin previo aviso. Era un hombre joven con una sonrisa desarmante y una mirada que parecía ver más allá del exterior. Durante la fiesta nuestras miradas se cruzaron varias veces, cada encuentro visual era un pequeño destello en medio del bullicio. En un momento dado nos encontramos cerca de la barra, donde el aroma del vino tinto mezclado con la brisa cálida me envolvía. ¿Te gusta este lugar?, preguntó él con voz suave. Es acogedor, respondí sintiendo como mis palabras eran apenas un eco distante de lo que realmente pensaba. Mientras charlábamos sobre trivialidades, algo dentro de mí comenzó a cambiar. La conversación fluyó naturalmente y reímos juntos como si nos conocieran desde siempre. Era refrescante sentir esa conexión inesperada, algo que había estado ausente durante tanto tiempo en mi matrimonio. En ese instante fugaz, olvidé mis preocupaciones y me dejé llevar por su energía contagiosa. Sin embargo, al final de la noche, cuando regresé a casa junto a mi esposo, el peso del silencio se hizo más evidente. Su rostro reflejaba cansancio y desinterés mientras hablaba sobre su día laboral. Yo sonreía forzadamente preguntándome cómo había llegado a este punto, atrapada entre dos mundos tan diferentes. Los días siguientes transcurrieron entre pensamientos confusos y recuerdos del conductor. Me encontraba atrapada entre la lealtad hacia mi esposo y una nueva emoción que despertaba en mí algo olvidado, deseo. A menudo recordaba su risa y cómo sus ojos brillaban mientras hablábamos, era como si cada palabra compartida hubiera tejido un hilo invisible entre nosotros. Un viernes por la tarde decidí salir a dar un paseo para despejarme, necesitaba aire fresco para aclarar mis ideas. Caminé sin rumbo fijo hasta llegar al bar donde habíamos coincidido aquella noche mágica. El aroma familiar del vino tinto me envolvió nuevamente mientras me sentaba en una mesa apartada. No pasó mucho tiempo antes de que él entrara por la puerta, su presencia iluminó el lugar como si hubiera traído consigo el sol mismo. Se acercó a mí con esa misma sonrisa que había cautivado mi atención días atrás. ¿Te importa si me siento?, preguntó sin dudarlo. Asentí sin poder evitar sonreírle, mi corazón latía más rápido ante su cercanía. Conversamos sobre nuestras vidas cotidianas y descubrimos intereses comunes, libros olvidados en estanterías polvorientas y películas clásicas que ambos adorábamos ver en silencio. A medida que avanzaba la conversación, noté cómo sus ojos se fijaban en mí con intensidad, había algo más allá de lo casual en su mirada. Mis pensamientos comenzaron a desbordarse, ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué no podía dejarlo ir? La atracción crecía como una marea imparable dentro de mí, cada palabra intercambiada parecía intensificar ese vínculo prohibido entre nosotros. Cuando finalmente nos despedimos aquella noche bajo las luces titilantes del bar, sentí una mezcla extraña de emoción y miedo al mismo tiempo. Los días siguientes fueron complicados, cada encuentro casual aumentaba mis sentimientos hacia él mientras luchaba contra la culpa que empezaba a anidar en mi pecho. Las sonrisas compartidas se transformaron lentamente en miradas cargadas de significado oculto.
Un día después del trabajo decidí dar un paso arriesgado e invitarlo a tomar algo después de su jornada laboral. Necesitaba entender qué estaba sucediendo entre nosotros más allá de las palabras superficiales compartidas hasta entonces. Cuando finalmente nos encontramos nuevamente frente a frente, el ambiente estaba cargado con una tensión palpable. Ambos sabíamos lo que estaba sucediendo, pero ninguno quería nombrarlo abiertamente. ¿Qué piensas sobre todo esto?, preguntó él finalmente, rompiendo el silencio incómodo. No sé, ¿hay algo especial aquí?, respondí sintiéndome vulnerable ante sus ojos inquisitivos. Y entonces ocurrió, sin pensarlo demasiado ni medir las consecuencias potenciales. Nuestros labios se encontraron brevemente pero intensamente antes de separarnos abruptamente, como si hubiéramos sido sorprendidos por alguien más. El beso fue electrizante pero también aterrador. Sabía perfectamente lo arriesgado que resultaría dejarme llevar por esta conexión prohibida, pero no podía evitarlo. El aire en la fiesta se volvió denso tras aquel beso. La risa y la música de fondo parecían desvanecerse, y todo lo que existía era esa chispa entre nosotros. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que alguien hubiera notado nuestro momento. El conductor sonrió, pero había un destello de preocupación en sus ojos. Me sentía atrapada entre dos mundos, el hogar que había construido con mi esposo y esta nueva conexión que comenzaba a florecer. La culpa me invadía, pero la atracción seguía siendo innegable. Todo lo que había deseado en mi matrimonio parecía estar al alcance de la mano con él. La noche avanzó y las conversaciones se volvieron más distendidas. Algunos compañeros de trabajo comenzaron a acercarse al conductor, bromeando sobre su habilidad al volante y su buen humor. Sin embargo, yo solo podía pensar en lo que acababa de suceder. Intenté disimular mi inquietud con una sonrisa mientras disfrutaba de una copa de vino tinto. ¿Te gustaría dar un paseo por la terraza?, preguntó él con un tono suave y casi tímido, como si temiera que lo rechazara. Asentí sin poder articular palabra. Caminamos hacia el exterior, donde el aire fresco me hizo sentir más viva. Las luces de Sevilla brillaban a lo lejos, reflejando la belleza de la ciudad que siempre había amado. Pero ahora, esa belleza se veía opacada por mis propios sentimientos confusos. ¿Siempre te sientes así?, preguntó él mientras nos apoyábamos en la barandilla. ¿Cómo?, respondí, tratando de entender su pregunta. Como si estuvieras atrapada. Su mirada era intensa y sincera. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco. Nunca había pensado en ello tan abiertamente, siempre había intentado mantener las apariencias, incluso ante mí misma. A veces, admití finalmente. Nos miramos durante unos segundos que parecieron eternos. En ese instante sentí una conexión más profunda que cualquier conversación superficial que hubiera tenido en años. Sin pensarlo, me acerqué un poco más a él, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Esto no debería estar pasando, murmuré casi inaudiblemente. Pero está pasando, respondió él con calma. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron nuevamente. Nos besamos como si el mundo a nuestro alrededor hubiera desaparecido por completo. El murmullo lejano de los invitados se desvaneció mientras nos sumergíamos en ese momento prohibido. La adrenalina corría por mis venas, cada segundo era tanto un regalo como una condena. A medida que nos separábamos lentamente, una mezcla de emociones me invadió: deseo, miedo y una profunda sensación de culpabilidad por traicionar a mi esposo. Esto no puede continuar, dije casi sin quererlo. Él asintió pero no dijo nada más. Ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa. Regresamos al interior como si nada hubiera sucedido, pero todo había cambiado entre nosotros. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche, pero yo ya no podía concentrarme en las conversaciones triviales ni en las risas forzadas de mis compañeros. Cada vez que veía al conductor cruzar la sala o escuchaba su risa distante, recordaba aquel beso y cómo había encendido algo dentro de mí que creía apagado desde hacía mucho tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Intenté volver a la rutina diaria, preparar el desayuno para mi esposo antes de irme al trabajo, responder correos electrónicos y asistir a reuniones aburridas.
Sin embargo, cada vez que pensaba en el conductor o recibía un mensaje suyo sobre su día laboral o algún detalle trivial del coche que conducía para mi esposo, sentía como esa chispa volvía a encenderse dentro de mí. Una tarde decidí llamarlo para preguntarle sobre un problema técnico del vehículo. Era una excusa tonta pero necesaria para escuchar su voz nuevamente. «Hola», dijo él con un tono cálido al contestar. «Hola», respondí tratando de sonar casual mientras mi corazón latía desbocado. «¿Todo bien?», preguntó él con preocupación genuina. «Sí, solo quería hablarte sobre el coche». Hice todo lo posible por mantener la conversación centrada en eso mientras mis pensamientos vagaban hacia otro lugar. Después de unos minutos hablando sobre aceite y mantenimiento del motor, temas tan mundanos, finalmente llegué al punto crítico. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea antes de que respondiera, claro. Quedamos para encontrarnos en un bar local cerca del centro donde solíamos ir después del trabajo. Ese lugar tenía aromas familiares a jamón ibérico y vino tinto que evocaban recuerdos nostálgicos del pasado. Al llegar allí me di cuenta del riesgo involucrado, si alguien nos reconocía. Pero el deseo superaba cualquier miedo razonable. Cuando entré al bar y lo vi sentado en una mesa apartada, algo dentro de mí se agitó intensamente. Ahí estaba él esperándome con una sonrisa cálida que iluminaba su rostro. Me senté frente a él y durante unos minutos hablamos del clima y cosas triviales antes de abordar lo inevitable, lo sucedido entre nosotros. «No puedo dejarlo pasar», comencé con voz temblorosa mientras jugaba nerviosamente con mi copa vacía. Él me miró fijamente antes de responder, «Yo tampoco puedo». Las palabras flotaron entre nosotros como promesas silenciosas llenas de posibilidades peligrosas e inciertas. A medida que hablábamos sobre nuestras vidas, la rutina monótona del matrimonio frente a nuestras aspiraciones personales, sentí como los muros emocionales comenzaban a desmoronarse lentamente entre nosotros. «Hemos creado algo especial», dijo él finalmente mientras sus ojos reflejaban sinceridad profunda. El tiempo pasó volando mientras hablábamos sobre nuestros anhelos perdidos y sueños olvidados. Cada palabra intercambiada parecía acercarnos más uno al otro. Pero también sabía perfectamente cuán frágil era nuestra situación. Cada mirada compartida era un recordatorio del riesgo involucrado en esta conexión prohibida. Al final de nuestra conversación decidimos levantarnos para salir juntos del bar. Las luces tenues iluminaban nuestros rostros mientras caminábamos hacia la salida sintiéndonos más cercanos pero también conscientes del peligro inminente acechando detrás de cada esquina. Y así fue como todo comenzó, dos almas perdidas buscando consuelo mutuo sin pensar realmente en las consecuencias futuras hasta ese momento decisivo donde todo podría cambiar drásticamente. La noche había caído sobre Sevilla, y las calles estaban bañadas en un suave resplandor dorado. Caminamos en silencio, el murmullo de la ciudad a nuestro alrededor se sentía distante, casi como si fuéramos los únicos dos seres en el mundo. La emoción y la ansiedad se entrelazaban en mi pecho, cada paso me acercaba más a lo desconocido, a lo que podría ser una nueva vida o una caída al abismo. Cuando llegamos a la plaza, me detuve un momento para observar las luces reflejándose en el agua del estanque. Era un lugar que había visitado tantas veces antes, pero esta vez todo parecía diferente. La risa de los jóvenes que disfrutaban de su tiempo libre resonaba como un eco lejano. Mi mente estaba ocupada en el presente, pero también luchando con el peso del pasado que no podía ignorar. «¿Quieres tomar algo más?», preguntó él, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Su voz era suave, casi como un susurro. «No sé si debería», respondí con cierta vacilación. La culpa comenzaba a hacer mella en mí nuevamente. Sin embargo, la atracción que sentía era innegable, cada mirada compartida encendía una chispa dentro de mí. «Solo un trago más», insistió con una sonrisa que iluminaba su rostro. No podía resistirme a esa invitación tan simple y tentadora. Decidimos entrar a un bar cercano, uno pequeño y acogedor donde el aroma del jamón ibérico se mezclaba con el vino tinto. La atmósfera era perfecta para continuar nuestra conversación sin ser interrumpidos por miradas curiosas. Nos sentamos en una mesa al fondo, lejos de la multitud. A medida que hablábamos sobre nuestras vidas, descubrí más sobre él, sus sueños, sus frustraciones y su historia personal.
Cada palabra me hacía sentir más conectada con él. Era como si compartiéramos algo más profundo que simples anhelos, era una comprensión silenciosa de lo que significaba sentirse atrapados en rutinas insatisfactorias. ¿Alguna vez has pensado en cómo sería tu vida si pudieras empezar de nuevo?, preguntó de repente, mirándome fijamente. La pregunta me golpeó como un rayo. En ese instante entendí que no solo hablaba de mí, también se refería a él mismo. Ambos estábamos buscando una salida a nuestras vidas monótonas y vacías. Sí, respondí honestamente. A veces siento que estoy viviendo la vida de otra persona. Él asintió mientras sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y esperanza. En ese momento sentí como nuestros corazones latían al mismo ritmo, estábamos unidos por nuestra insatisfacción y deseo de cambio. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron nuevamente. El contacto fue eléctrico y lleno de promesas no dichas. La realidad desapareció por un instante, solo existíamos nosotros dos y el deseo urgente de escapar juntos de nuestras vidas actuales. Sin embargo, la euforia fue rápidamente reemplazada por el miedo al descubrimiento. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? ¿Qué pensaría mi esposo? Las preguntas giraban en mi mente como un torbellino mientras la realidad regresaba lentamente a mis pensamientos. Al salir del bar, decidimos caminar por las calles adoquinadas de Sevilla para despejar nuestras mentes antes de separarnos nuevamente. Sin embargo, al girar una esquina nos encontramos con un viejo amigo de mi esposo que venía hacia nosotros. Vaya. No esperaba verlos aquí juntos, dijo con una sonrisa amplia pero curiosa en su rostro. El pánico se apoderó de mí mientras intentaba ocultar mi sorpresa tras una expresión neutral. Solo estamos tomando algo, respondí rápidamente tratando de mantener la calma. El amigo parecía escudriñarnos con atención, como si buscara algo más detrás de nuestras palabras inocentes. Siempre es bueno ver a amigos disfrutando, dijo antes de despedirse y seguir su camino. Una vez solos nuevamente sentí como la tensión aumentaba entre nosotros, no solo por lo ocurrido anteriormente sino también por las dudas sembradas por ese encuentro inesperado. No puedo seguir así, murmuré casi para mí misma mientras caminábamos hacia nuestro punto final antes de separarnos otra vez. Él tomó mi mano con firmeza mientras me miraba intensamente, no soy solo tu escape, esto es real para mí. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, aunque sabía que estaba buscando respuestas y claridad sobre lo que sentía realmente. Las emociones estaban desbordando mis pensamientos cuando finalmente llegamos a mi coche estacionado cerca del lugar donde habíamos comenzado nuestra noche juntos. El aire fresco me golpeó suavemente mientras me preparaba para despedirme. Esto no puede ser solo un juego, dije suavemente mientras miraba sus ojos llenos de intensidad emocional. No lo es, respondió él con convicción antes de acercarse nuevamente para besarme suavemente esta vez. Fue un beso lleno no solo de deseo sino también del reconocimiento del riesgo que corríamos juntos. Me alejé lentamente después del beso, sintiendo como cada paso hacia atrás era también un paso hacia lo desconocido, cada decisión tomada podría cambiar nuestras vidas para siempre. Mientras conducía hacia casa, reflexioné sobre todo lo ocurrido esa noche, las risas compartidas, los secretos revelados y los momentos robados entre besos furtivos eran ahora parte integral de mi vida cotidiana. Al llegar a casa encontré todo tal como lo había dejado, las luces apagadas y el silencio reinante me recibieron como siempre lo hacían al final del día. Sin embargo, esta vez era diferente, llevaba conmigo una carga emocional mucho más pesada pero también llena de posibilidades nuevas. La imagen del conductor seguía presente en mis pensamientos mientras intentaba conciliar el sueño esa noche, su risa resonando en mis oídos y sus palabras aún vibrando dentro mío como ecos persistentes recordándome todo aquello que anhelaba cambiar. Pero sabía que cada elección tenía consecuencias, así comenzaría la lucha interna entre lo correcto y lo deseado. La mañana siguiente desperté con una sensación de confusión y anhelo. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando los contornos de la habitación que compartía con mi esposo. Cada rincón me recordaba la rutina monótona que había llegado a definir mi vida. Mientras él aún dormía, mis pensamientos regresaron al conductor. La complicidad de la noche anterior seguía viva en mí, como un fuego que no se apaga fácilmente. Ese día,
Mientras preparaba el desayuno, el comentario casual de mi esposo sobre su trabajo me hizo detenerme en seco. El conductor parece estar haciendo un buen trabajo últimamente, dijo con una sonrisa despreocupada. Mi corazón se aceleró. ¿Qué sabía él realmente? Las palabras resonaron en mi mente como un eco inquietante. Un pequeño destello de inseguridad se encendió en mi pecho, y la culpa comenzó a asomar su cabeza. Después del desayuno, decidí salir a dar un paseo por las calles adoquinadas de Sevilla. El aire fresco y el aroma a café recién hecho me envolvían mientras caminaba sin rumbo fijo. Las conversaciones alegres de los transeúntes contrastaban con la soledad que empezaba a sentir. Me detuve frente a un bar local donde el sonido del jamón ibérico cortándose era casi hipnótico. Entré y pedí una copa de vino tinto buscando consuelo en algo familiar. Mientras saboreaba el vino, mi mente divagaba hacia el conductor. Lo veía sonriendo, su mirada intensa provocando una chispa dentro de mí que había estado apagada durante años. Recordé nuestras conversaciones y cómo cada palabra parecía conectar algo profundo dentro de mí. Esa conexión era innegable y aterradora al mismo tiempo. Al caer la tarde recibí un mensaje inesperado del conductor: ¿te gustaría vernos esta noche? Hay algo que quiero compartir contigo. La emoción me recorrió como una corriente eléctrica. A pesar del miedo que sentía por lo que eso podría significar, no pude resistir la tentación de encontrarme con él. Esa noche nos encontramos en un pequeño rincón apartado del bar donde habíamos hablado tantas veces antes. La atmósfera estaba cargada de tensión y expectativas no dichas. Nuestros ojos se encontraron y su sonrisa me hizo olvidar todo lo demás por un momento. He estado pensando mucho en nosotros, dijo él suavemente, rompiendo el silencio entre nosotros. Mis palabras parecían quedarse atrapadas en mi garganta mientras luchaba por encontrar una respuesta adecuada. La atracción era palpable, cada segundo que pasábamos juntos intensificaba mis sentimientos contradictorios. La conversación fluyó entre risas y confesiones mientras compartíamos tapas y más vino tinto del que probablemente debíamos haber bebido. En medio de esa burbuja creada por nuestra complicidad, perdí la noción del tiempo y del mundo exterior. Cuando finalmente decidimos irnos, la noche ya había caído sobre Sevilla, envolviendo todo en un manto oscuro salpicado por luces parpadeantes. Caminamos juntos hacia su coche. Cada paso parecía acercarme más a una decisión irrevocable. Una vez dentro del vehículo, las palabras quedaron atrás y el silencio se llenó de promesas no pronunciadas. Sin pensarlo dos veces nuestros labios se encontraron, fue un beso lleno de anhelos reprimidos y deseos ocultos que finalmente emergían a la superficie. Pasamos la noche juntos en su apartamento, cada instante fue como escapar del mundo real hacia uno donde solo existíamos nosotros dos. Hablamos hasta el amanecer sobre sueños perdidos y anhelos olvidados, nuestras almas parecían danzar al ritmo de una música secreta que solo nosotros podíamos escuchar. Sin embargo, al despertar al día siguiente, la realidad regresó con fuerza aplastante. Miré a mi alrededor, todo allí me recordaba lo prohibido de nuestra conexión. La luz del sol entraba por las ventanas y reflejaba las sombras de decisiones difíciles aún por tomar. El regreso a casa fue silencioso, cada kilómetro parecía aumentar la carga emocional que llevaba conmigo. Al abrir la puerta nuevamente frente a mi hogar habitual, sentí una mezcla abrumadora de culpa y felicidad, dos emociones opuestas luchando por dominarme. Mi esposo estaba sentado en el sofá leyendo el periódico cuando entré, levantó la vista brevemente antes de volver a sumergirse en sus lecturas matutinas sin decir palabra alguna. Su indiferencia dolía más que cualquier recriminación directa podría haber causado. Durante los días siguientes, esa experiencia compartida se convirtió en un refugio al cual volvía mentalmente cada vez que sentía la monotonía arrastrándome hacia abajo nuevamente. Pero también surgieron nuevos miedos. ¿Qué pasaría si él descubría lo nuestro? ¿Cómo podría explicarle esta nueva parte de mí misma? Mis encuentros con el conductor continuaron bajo un velo constante de secreto. Cada momento juntos era robado pero también lleno de significado renovado para mí. Sin embargo, esa dualidad comenzaba a pesarme más, las sombras crecían detrás de mí mientras intentaba mantener todo bajo control. Un día cualquiera después del trabajo recibí otro mensaje suyo: necesitamos hablar.
Algo en su tono me hizo sentir inquieta, había algo más profundo detrás esas palabras simples que nunca había sentido antes. Mientras trataba de organizar mis pensamientos para responderle adecuadamente, también enfrenté las preguntas sobre mi matrimonio. ¿Seguía siendo suficiente? ¿Podría seguir viviendo así? La lucha interna crecía cada vez más intensa, mis emociones eran como corrientes subterráneas arrastrándome hacia lugares desconocidos. La tensión acumulada entre ambas realidades se tornó insostenible cuando llegó el momento acordado para vernos nuevamente. Mientras me preparaba para el encuentro, el mensaje del conductor resonaba en mi mente. Sus palabras, llenas de emoción y promesas, me desestabilizaban. Había pasado días pensando en lo que significaba para mí, en cómo había cambiado mi percepción del amor y la conexión. La incertidumbre se apoderaba de mí, una mezcla de emoción y miedo, no sabía si estaba lista para enfrentar lo que vendría. El día llegó y decidí encontrarme con él en un bar cercano. Las luces tenues y el aroma a jamón ibérico creaban un ambiente acogedor, pero yo me sentía inquieta. El sonido de las risas y las conversaciones a mi alrededor solo acentuaban mi soledad. Cuando entré lo vi esperando en una esquina, su mirada fija en la puerta. Al cruzar nuestras miradas, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era como si el mundo se detuviera por un instante. «Hola», dijo al acercarse. «Te he estado esperando». Sus palabras eran cálidas, pero había algo en su tono que me hizo dudar. La conversación fluyó con facilidad al principio, recordando momentos compartidos y risas que habíamos disfrutado juntos. Sin embargo, el peso de la realidad se hacía presente cada vez más. La presión de mantener nuestra relación oculta se intensificaba con cada palabra. «¿Cómo has estado?», preguntó él mientras tomaba un sorbo de su vino tinto. «Bien, supongo», respondí sin poder evitar que la inseguridad asomara en mi voz. «Solo pensando mucho». Él asintió como si comprendiera la carga que llevaba sobre mis hombros. En ese instante decidí abrirme un poco más. «A veces siento que estoy atrapada, entre lo que quiero y lo que debo hacer», confesé. Su mirada se tornó seria, había una conexión palpable entre nosotros que no podía ignorar. «No tienes que sentirte así», dijo con suavidad. «Todos merecemos ser felices». Su comentario resonó profundamente dentro de mí, como una campana sonando en la distancia. Pero justo cuando comenzábamos a profundizar en nuestras emociones, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de mi esposo. «¿Dónde estás? Te echo de menos». Un nudo se formó en mi estómago al leerlo, su mensaje era un recordatorio doloroso de la vida que había dejado atrás por unos momentos. El conductor notó mi reacción y su expresión cambió a preocupación. «¿Estás bien?», asentí con dificultad mientras intentaba ocultar el tumulto emocional que me invadía. Necesitaba encontrar una salida a esta situación, quería ser sincera con él sin poner en peligro todo lo que había construido hasta ahora. Al final de la noche, cuando nos despedimos, sentí una mezcla de alivio y tristeza al mismo tiempo. Caminé por las calles adoquinadas de Sevilla sintiendo el aire fresco acariciar mi rostro, era liberador pero también aterrador. Mientras pensaba en todo lo sucedido esa noche, vi algo brillante sobre la mesa del comedor al llegar a casa, era un regalo envuelto delicadamente por parte de mi esposo. Abrí la caja lentamente, dentro había un collar hermoso con un colgante en forma de corazón. Un gesto lleno de amor y cariño que me hizo sentir culpable por mis pensamientos desleales hacia él. Su intención era clara, quería reafirmar nuestra conexión mientras yo luchaba con mis propios sentimientos confusos hacia otra persona. La culpa comenzó a consumir mis pensamientos nuevamente, ¿cómo podía seguir adelante con esta relación secreta cuando tenía a alguien tan dispuesto a darme amor? La dualidad entre lo deseado y lo necesario se volvía cada vez más pesada sobre mis hombros. Al día siguiente decidí dar un paso atrás respecto al conductor, necesitaba tiempo para aclarar mis ideas y evaluar qué significaba realmente esta atracción por él frente a mi matrimonio establecido. Sin embargo, al mismo tiempo sabía que alejarme podría dejarme vacía. Los días pasaron entre encuentros casuales con amigos y momentos solitarios en casa. Cada rayo de sol que iluminaba Sevilla parecía burlarse de mí,
los atardeceres dorados eran testigos silenciosos del conflicto interno que vivía cada día sin poder compartirlo con nadie más. Una tarde decidí salir a caminar por la Plaza de España para despejarme. El bullicio festivo me envolvía mientras los niños reían jugando cerca del agua del estanque central. Observé cómo las parejas disfrutaban del momento juntas y sentí una punzada dolorosa al recordar las caricias perdidas entre los brazos del conductor. De repente recibí otro mensaje suyo: ¿podemos hablar? Siento que hay cosas sin resolver entre nosotros. Mi corazón dio un vuelco ante sus palabras, deseaba verlo nuevamente pero también temía enfrentar las verdades ocultas tras nuestra relación secreta. Pasé horas debatiéndome entre aceptar o rechazar su invitación. Finalmente opté por irme a casa sin responderle nada. Sin embargo, esa noche no pude dormir pensando en lo inevitable. Estaba atrapada entre dos mundos distintos e irreconciliables. A medida que los días pasaban sin respuesta alguna hacia él, sentía como nuestra conexión se iba desvaneciendo lentamente como el brillo del sol al caer detrás del horizonte sevillano. Pero también sabía que no podía seguir ignorando mis sentimientos ni las expectativas sociales impuestas sobre mí como esposa. Finalmente llegó el momento decisivo, debía elegir entre dos caminos opuestos: continuar con este juego emocional o enfrentar la realidad dolorosa pero necesaria sobre mis deseos ocultos y lealtades comprometidas. En medio de esta tormenta interna decidí enviarle un mensaje al conductor: necesitamos hablar. No sabía cómo iba a terminar esto ni qué decisiones tomaría después de nuestra conversación, solo sabía que debía enfrentar esta verdad antes de seguir adelante con cualquier otra cosa en mi vida. La tarde se tornó gris, reflejando mi estado de ánimo mientras esperaba la respuesta del conductor. La ansiedad me invadía, y cada segundo se alargaba como si el tiempo se hubiera detenido. Me encontraba en un café cercano a la Plaza de España, observando la vida pasar a mi alrededor. Las risas de los grupos de amigos y las parejas disfrutando de su tiempo juntos parecían burlarse de mi soledad. Finalmente mi teléfono vibró en la mesa. Un mensaje: ¿podemos vernos esta noche? La mezcla de alivio y nerviosismo me recorrió. Acepté sin dudarlo, aunque sabía que esa decisión podría cambiarlo todo. Al caer la noche me dirigí al bar donde solíamos encontrarnos, un lugar acogedor con aroma a jamón ibérico y vino tinto. La música suave envolvía el ambiente, pero mi mente estaba en otro lugar. ¿Qué diría? ¿Cómo abordaríamos nuestras expectativas? Cuando entré lo vi sentado en una esquina, con una expresión seria que no había notado antes. Su mirada se encontraba perdida en una copa vacía. Al acercarme sentí que el aire se volvía más denso entre nosotros. Gracias por venir, dijo apenas levantando la vista. Tenía que hablar contigo. Me senté frente a él y respiré hondo. ¿Sobre qué? Pregunté intentando mantener la calma. Sobre nosotros, respondió finalmente. No puedo seguir así sin saber qué quieres realmente. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco perturbador. La verdad era que no tenía respuestas claras, mis sentimientos eran un lío emocional del que no podía escapar. No sé si esto es lo que quiero, admití con sinceridad. Mi vida es complicada. Él asintió lentamente, comprendiendo lo que significaban mis palabras. Había una tensión palpable en el aire, ambos sabíamos que estábamos caminando por una cuerda floja. Yo también tengo mis propios problemas, dijo al fin. No solo tú estás lidiando con esto. Su confesión me sorprendió y humanizó su situación más de lo que imaginaba. En ese momento vi más allá del conductor del coche, vi a un hombre con sus propias cargas emocionales. ¿Qué quieres decir? Pregunté con curiosidad genuina. He estado pasando por un divorcio difícil, respondió mientras jugueteaba con su copa. No quiero complicar más las cosas ni hacerte daño. Mis sentimientos se agolpaban en mi pecho, su vulnerabilidad me hacía cuestionar aún más lo que estaba dispuesta a arriesgar por esta conexión prohibida. Las horas pasaron y nuestras conversaciones fluyeron entre risas nerviosas y momentos de silencio incómodo. Pero al final del encuentro, no había llegado a ninguna conclusión clara sobre nuestro futuro juntos o separados. Cuando salimos del bar, la lluvia comenzó a caer suavemente sobre Sevilla, creando un ambiente melancólico pero hermoso al mismo tiempo.
Caminamos bajo la luz tenue de las farolas, cada paso se sentía como una despedida anticipada o un nuevo comienzo incierto. Un instante antes de separarnos en la calle adoquinada, él tomó mi mano suavemente y dijo: «No quiero perderte, pero tampoco puedo ser tu escape eterno». Su declaración quedó flotando en el aire mientras nos mirábamos fijamente a los ojos. El peso de sus palabras caló hondo en mí, cada uno tenía sus propias batallas internas que lidiar, y ahora compartíamos ese conocimiento doloroso pero liberador. Regresé a casa sintiendo una mezcla abrumadora de emociones, confusión por el futuro incierto y tristeza por lo inevitable de mis decisiones pasadas y presentes. Mi esposo aún estaba allí, ajeno a mis luchas internas, su rutina diaria continuaba sin interrupciones ni sospechas. Esa noche no pude dormir bien, las imágenes del encuentro seguían danzando en mi mente como sombras inquietantes. ¿Era posible encontrar respuestas cuando todo parecía tan complicado? La presión social pesaba sobre mí como una losa, el miedo a ser juzgada o rechazada me mantenía atrapada entre dos mundos opuestos, el deber hacia mi matrimonio y el deseo de algo más emocionante y auténtico. Los días siguientes fueron un torbellino emocional constante entre mis responsabilidades diarias y los recuerdos persistentes del conductor. Sabía que debía tomar decisiones pronto, cada vez era más difícil mantener esta dualidad sin enfrentar las consecuencias inevitables que vendrían si continuaba así. Una mañana mientras desayunaba con mi esposo, noté algo diferente en él, su mirada estaba fija en mí con una intensidad inusual, como si estuviera intentando descifrar algo oculto detrás de mis sonrisas forzadas. ¿Te pasa algo?, me preguntó con preocupación genuina. Últimamente pareces distante. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, la sospecha comenzaba a asomarse entre nosotros como un oscuro presagio anticipado de lo inevitable. El resto del día transcurrió entre pensamientos inquietos sobre cómo manejar esta situación cada vez más tensa e insostenible para ambos lados involucrados. Sentí el peso creciente del secreto aplastándome lentamente bajo su presión implacable. Esa tarde recibí otro mensaje del conductor: «Necesito verte». Mis manos temblaron al leerlo, sabía que este encuentro podría llevarme al borde definitivo entre dos decisiones críticas. Seguir adelante con esta relación secreta o enfrentar la realidad dolorosa pero necesaria sobre mis deseos ocultos y lealtades comprometidas. La incertidumbre me envolvía mientras decidía cómo responderle. La noche se volvió más oscura y fría mientras pensaba en el mensaje. «Necesito verte». Las palabras resonaban en mi mente como un eco. La atracción hacia el conductor había crecido, pero la culpa también me consumía. ¿Qué haría si decidía encontrarme con él? La idea de enfrentar mis sentimientos me aterraba, pero a la vez me resultaba irresistible. Esa noche cenamos en casa. El ambiente se sentía tenso, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Mi esposo hablaba de su día, de los problemas en el trabajo y de sus preocupaciones financieras. Lo escuchaba, pero mi mente estaba lejos, atrapada entre dos mundos, el hogar que conocía y la posibilidad de algo más. «Te noto diferente últimamente», dijo él, mirándome fijamente. «¿Estás bien?». Su mirada penetrante me hizo sentir expuesta. Intenté sonreír y asentir, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. La sospecha comenzaba a asomarse en sus ojos, no podía permitir que eso sucediera. «Sí, solo estoy un poco cansada», respondí finalmente, tratando de desviar la conversación hacia temas más ligeros. Pero él no se dejó engañar. Hizo una pausa y continuó. «No es solo eso. He sentido que te alejas. ¿Hay algo que quieras contarme?». El nudo en mi estómago se apretó aún más. En ese momento decidí que debía distanciarme del conductor para proteger lo que había construido con mi esposo. Era una decisión dolorosa, pero creí que era lo correcto. La cena terminó sin más incidentes, aunque la preocupación persistía en el aire como un perfume pesado e incómodo. Esa noche no dormí bien, cada vez que cerraba los ojos veía su rostro y recordaba cada palabra compartida entre nosotros. Al día siguiente decidí enviarle un mensaje al conductor. «No puedo verte por ahora». La respuesta llegó rápidamente. «¿Por qué?». Sentí como mi corazón latía con fuerza al leerlo,
no quería explicarle mis razones ni abrir viejas heridas. Pasaron los días y la distancia se hizo palpable entre nosotros. Aún así, no podía dejar de pensar en él. Su risa resonaba en mis oídos y su mirada seguía atrapada en mi memoria como un faro iluminando la oscuridad de mis pensamientos. El fin de semana llegó y decidí salir a pasear por las calles adoquinadas de Sevilla para despejar mi mente. El aroma del jamón ibérico impregnaba el aire mientras pasaba por un bar local lleno de vida y risas. La gente disfrutaba del momento sin preocupaciones ni secretos ocultos. Mientras caminaba por la Plaza de España, observé a las parejas riendo y compartiendo momentos felices, eso me hizo sentir aún más sola. La calidez del sol sobre mi piel contrastaba con el frío que llevaba dentro. En ese instante vi al conductor cruzando la plaza con su uniforme, sonriendo a unos amigos. Mi corazón dio un vuelco, quería correr hacia él y abrazarlo con todas mis fuerzas. Pero me detuve recordando las decisiones que había tomado para proteger a mi esposo. Decidí irme antes de hacer algo impulsivo e inesperado. Regresé a casa sintiéndome vacía y anhelante. Esa noche cenamos juntos nuevamente, él parecía distraído mientras hablábamos sobre planes futuros. ¿Te gustaría ir a esa nueva exposición de arte? Me preguntó con entusiasmo. Dicen que es realmente impresionante. Asentí sin mucha convicción, mis pensamientos estaban lejos nuevamente. La semana siguiente fue igualmente tensa, las interacciones entre nosotros eran cada vez más escasas y frías. Me encontraba atrapada entre la lealtad hacia mi esposo y el deseo ardiente por el conductor. Cada mensaje del conductor se volvía una carga emocional pesada sobre mis hombros, lo leía una y otra vez antes de decidir no responderlo. Pero un día recibí uno diferente: necesito hablar contigo. Ese mensaje provocó una tormenta dentro de mí. Sabía que debía tomar una decisión definitiva pronto o arriesgarme a perderlo todo, mi matrimonio o esa conexión intensa y prohibida. Finalmente decidí encontrarme con él una última vez para aclarar las cosas entre nosotros antes de cerrar esa puerta definitivamente. Nos veríamos en un pequeño café escondido cerca del río donde solíamos ir cuando todo era más simple. Al llegar al lugar acordado, vi al conductor esperando con una expresión seria en su rostro. Su mirada reflejaba preocupación e incertidumbre. «Hola», dijo suavemente cuando me acerqué. «Gracias por venir». Tomé asiento frente a él mientras sentía cómo los latidos de mi corazón aumentaban ante su presencia tan familiar pero tan distante al mismo tiempo. «He estado pensando mucho», comenzó, «sobre nosotros, sobre lo que está pasando entre tú y yo». Las palabras parecían fluir como un río desbordado mientras hablábamos sobre nuestros sentimientos ocultos y nuestras vidas complicadas. Ambos éramos conscientes del riesgo que corríamos al estar juntos, pero también sabíamos cuánto significábamos el uno para el otro. Cuando finalmente tocamos el tema delicado del futuro, sentí como la tensión aumentaba entre nosotros. «No quiero seguir así», dijo él casi suplicante, «necesito saber si hay alguna posibilidad para nosotros fuera de todo esto». Mi corazón se detuvo por un momento ante esa pregunta tan directa e inevitablemente cargada de emociones contradictorias que nos atormentaban desde hacía meses. Antes de poder responderle, sonó mi teléfono móvil. Era un mensaje inesperado del esposo pidiendo saber dónde estaba porque estaba preocupado por mí tras nuestra última conversación tensa durante la cena. El tiempo parecía detenerse mientras miraba ambos teléfonos. Uno representando lo seguro pero monótono y otro simbolizando lo desconocido pero electrizante a su manera. En ese instante crucial comprendí que debía tomar una decisión definitiva: seguir adelante con esta conexión prohibida o regresar a casa donde todo era predecible. Las palabras estaban listas para salir cuando vi su rostro lleno de expectativa. La invitación del conductor resonaba en mi mente como un eco persistente. Había pasado días cuestionando mi decisión de distanciarme, y ahora, con su mensaje, la esperanza se asomaba entre las sombras de mis dudas. La idea de una conversación sincera me llenó de nerviosismo y emoción a la vez. ¿Qué significaría realmente este encuentro? Decidí que debía prepararme. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido que me hacía sentir segura, pero también atractiva. Al mirarme en el espejo, recordé las risas compartidas y los momentos robados en las calles de Sevilla.
La Plaza de España siempre había sido nuestro refugio secreto, el lugar donde nuestras almas parecían hablar sin palabras. Al llegar al bar donde habíamos acordado encontrarnos, el aroma del jamón ibérico y el vino tinto me envolvió. Las luces tenues creaban un ambiente acogedor que contrastaba con la tormenta que llevaba dentro. Me senté en una mesa apartada, tratando de controlar la ansiedad que me invadía. Cuando él llegó, todo pareció detenerse por un instante. Su mirada era intensa y llena de preguntas no formuladas. «Hola», dijo con una voz suave que resonó en mí como una melodía familiar. «Hola», respondí intentando mantener la calma mientras mis pensamientos se agolpaban en mi mente. Comenzamos a hablar sobre trivialidades, pero pronto la conversación se tornó más profunda. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestros sueños perdidos y las frustraciones que ambos sentíamos. Cada palabra que intercambiábamos parecía acercarnos más a esa conexión emocional que ambos anhelábamos. «Te he echado de menos», confesó él, sus ojos reflejando una sinceridad desgarradora. Yo también lo había hecho, pero esa revelación despertó un torbellino dentro de mí. Las emociones reprimidas comenzaron a aflorar con fuerza. «Esto es complicado», murmuré, sintiendo el peso de mis responsabilidades sobre mis hombros. «Lo sé», respondió él con un tono comprensivo. «Pero no puedo evitar lo que siento». En ese momento comprendí que esta reunión era crucial para entender qué camino debía seguir. La lucha interna entre el deseo y las responsabilidades se intensificaba cada vez más. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera se tornó más íntima y cargada de electricidad emocional. Las palabras fluyeron como un río desbordado, compartimos anhelos ocultos y miedos profundos. Sin embargo, había algo en su mirada que me decía que no podía escapar por mucho tiempo. Finalmente, tras largos minutos sumidos en la conversación, llegó el momento decisivo. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté casi en susurros. Él tomó mi mano suavemente y sus ojos buscaron los míos con intensidad. «Debemos ser honestos con nosotros mismos». El silencio se hizo pesado entre nosotros mientras procesábamos la magnitud de esas palabras. El mundo exterior desapareció, solo existíamos nosotros dos y esta conexión prohibida que nos envolvía como un manto cálido. De repente recordé a mi esposo esperándome en casa. Su rutina monótona pero segura me ató nuevamente a la realidad cruelmente familiar. «No puedo dejarlo así», dije casi sin pensar. «¿Por qué no?», insistió él con firmeza pero ternura al mismo tiempo. Las dudas comenzaron a arremolinarse en mi interior cuando sentí su mano apretando suavemente la mía. Era un gesto cargado de significado pero también peligroso. «No quiero hacerte daño», añadí rápidamente. «Solo quiero saber si hay una posibilidad para nosotros», dijo él con voz firme pero vulnerable. Mi corazón latía desbocado ante esa declaración inesperada. Sabía que debía tomar una decisión crucial para mi vida amorosa y personal antes de continuar por este camino incierto. Mientras sopesaba mis opciones, decidí ser honesta conmigo misma. ¿Realmente quería arriesgar todo lo construido hasta ahora? La lucha entre el deber hacia mi familia y el deseo por esta conexión intensa se hacía cada vez más difícil de manejar. Un grupo de jóvenes entró al bar riendo y charlando animadamente, su alegría contrastaba con mi creciente angustia interna. En medio del bullicio del lugar, sentí como las paredes comenzaban a cerrarse a mi alrededor mientras intentaba encontrar claridad entre mis sentimientos encontrados. «Necesito tiempo para pensar», le dije finalmente sacudiéndome del trance emocional en el que estaba atrapada. Él asintió lentamente aunque su expresión mostraba decepción. No quería dejarlo ir así pero tampoco podía dar ese paso sin estar completamente segura de lo que quería hacer con mi vida. La noche avanzaba mientras nos despedíamos, sentí como cada paso alejándome del bar era un eco doloroso hacia lo desconocido. Caminé por las calles adoquinadas de Sevilla sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. ¿Qué pasaría si tomara una decisión equivocada? Al llegar a casa encontré a mi esposo sentado frente al televisor. Su mirada perdida reflejaba la rutina diaria tan familiar para mí pero tan vacía al mismo tiempo. Él levantó la vista cuando entré. «¿Todo bien?», preguntó sin dejar de mirar la pantalla parpadeante. «Sí, solo salí a dar una vuelta», respondí evasivamente mientras mi corazón palpitaba fuertemente en mi pecho.
Sentí su mirada fija en mí como si pudiera leer cada pensamiento oculto detrás de mis ojos cansados. Esa conexión emocional ausente entre nosotros parecía más evidente ahora que nunca. Sabía que debía enfrentarme a mis propios sentimientos antes de decidir qué camino tomar, seguir adelante o volver atrás. Sin embargo, antes de poder articular cualquier respuesta clara o tomar una decisión definitiva sobre nuestro futuro juntos o separados, sonó el teléfono repentinamente interrumpiendo mis pensamientos confusos. El sonido resonó ominosamente en la habitación silenciosa mientras miraba al aparato como si fuera un presagio oscuro ante lo inevitable.